Muy buenas noches, bienvenidos a su podcast del Colegio de Médicos Cirujanos de Guatemala, a través de Educación Médica Continua. Como todos los viernes, les abrimos la puerta a un colega, a un médico que se dedica en alguna especialidad importante para Guatemala, en el ramo de la salud. Hoy nos invita, se encuentra con nosotros el doctor Juan Emilio Hernández Mazariegos, médico salubrista. Actualmente trabaja para la Universidad de San Carlos en el programa de EPS, que es del sexto año del área rural de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Doctor, sea usted bienvenido. Unas palabras de inicio. Muchísimas gracias, doctor Sergio Rivas, a la Comisión de Educación Médica Continua de nuestro entrañable Colegio de Médicos. Para mí realmente es un honor estar frente a las cámaras, intentar argumentar algunas ideas respecto a nuestro tema de estudio más cercano, como lo es el sistema de salud en Guatemala. Eh, el Colegio de Médicos actualmente se encuentra interesado en buscar cómo apoyar a la población, cómo llegar más a los colegas, tanto en la ciudad como en la que se encuentran en el área de departamento. Educación Médica Continua ha estado tratando de llegar por medio de conferencias. Hoy es una nueva plataforma en la que vamos a tratar un tema muy importante, ¿viste? Como están los desafíos que enfrenta la salud pública a nivel nacional. ¿Cómo considera usted actualmente la salud pública en Guatemala? Bueno, eh, de antemano quisiera expresar que vamos a definir una posición respecto a el objeto de análisis de este programa. Y por supuesto que la salud pública tiene varios enfoques y varios niveles, por lo tanto, varios modelos de actuación y formas de intervención en diferentes espacios. Cuando hablamos de la salud pública, obviamente estamos hablando del individuo, pero también estamos hablando de la familia y también estamos hablando de la comunidad y por lo tanto país y por lo tanto todos los sectores que intervienen en la generación de los servicios de salud cuando el individuo o la familia ya tiene un desequilibrio de la salud, ya tiene enfermedad. Y en ese sentido, pues no es que tengamos un posicionamiento de grupo político para decir que el sistema sigue siendo tremendamente fragmentado, sigue teniendo grandes brechas para llegar con los servicios a las diferentes poblaciones y comunidades. Y allí, como saludista, no me agrada decirlo, pero en el campo, nuestros compañeros del Ministerio de Salud, como única entidad que lleva los servicios y que lleva cada uno de los programas, hay de dos tipos, aquellos que se matan trabajando y aquellos que deberían de trabajar, por alguna razón no lo hacen, pero mi felicitación a aquellos que se esfuerzan porque es el Ministerio de Salud, incluso muchos, no, el tema es más que el ministerio, es el sector, pero el trabajador de la salud comunitaria es un trabajador que tiene pasión por su trabajo. Y él o ellos son los que intentan reducir aquellas brechas que históricamente el proceso ha dejado como población vulnerable, en riesgo y fragmentada de los servicios de salud y muchas veces posiblemente todavía son vistos una vez al mes o posiblemente una vez cada 2 meses. De esas características es nuestro sistema. El reto es cómo lo abordamos, de qué manera, cuáles son aquellos requisitos que deberíamos de tener para cambiar esta situación. Usted en estos momentos forma una parte muy importante en la relación al sistema de salud de Guatemala. Una como trabajador del sistema de salud y la otra como formador de nuevos médicos en el sistema de salud. Dentro de los desafíos que hay en Guatemala, si yo le dijera a usted, enumere un desafío, ya sea grupal o individual, tanto como para los futuros como para los que ya están, ¿cuál diría usted? El factor más importante y que necesita tenerlo
en cada pulsación de nuestro corazón, es hacer de la atención en los servicios de salud más humana por el trato que usted, servidor de salud, le dé a la población. Podríamos sumarle otras características, pero en la medida en que yo, como proveedor de un servicio, como empleado público o como formador, que el doctor Rivas destaca en los roles que tenemos en este momento, yo me siento muy complacido de haber tenido la experiencia dentro del Ministerio de Salud y aprovecho para decirlo claramente, mis mejores felicitaciones, mis reconocimiento del sacrificio que hace el salobrista muchas veces con sus propios recursos, porque los técnicos de salud rural muchas veces ponen para la gasolina para hacer y llegar a las comunidades y es allí una de las brechas. Yo creo, yo estoy convencido de que puede sonar trillado, ¿no? El hecho de que necesitamos humanizar la práctica de la medicina, pero en realidad, sumado al desafío de construir rápidamente de infraestructura y sobre todo, darle el recurso humano, sobre todo en este momento coyuntural, porque sabemos que se ha tomado una medida, no nos importa la medida por qué la tomaron, hay y se va a dar una brecha mucho más evidente al salir de Guatemala la cooperación cubana. ¿Usted dónde diría que se encuentra la mayor brecha en el sistema de salud? ¿Infraestructura, recursos humanos o acceso a los servicios de salud? Perfectamente. En ese le doy el orden inverso y es el acceso. Todavía no somos capaces. Y quiero decir, cuando digo no somos capaces, nos incluimos como sector salud, nos incluimos como unidades formadoras de recursos humanos y nos incluimos como ciudadanos y como profesionales que estudiamos y nos formamos en un momento histórico político de este país para tener conciencia. Entonces, el acceso, la infraestructura y la capacidad de resolución en cuanto a número de médicos partido 1000 habitantes sigue siendo desigual para la población rural. Eh, Afortunadamente, hay universidades que van a seguir reduciendo esa brecha. El tema es con qué calidad humana van a salir los médicos que nos van a tratar a nosotros, ojalá, y yo aquí hago una construcción y un aporte para que esa persona, esa doctora que va a ver a mis hijos, sea una persona con pasión por su trabajo, en donde prácticamente ojalá dejáramos por un momento la relación médico-paciente sin instrumental eh, capitalista o económico. Es importante volver a ver la práctica de la medicina como una práctica ante todo y sobre todo por lo humano que es, que sea y que transforme una realidad. ¿Y esto cómo impacta en la población? No tendremos más remedio y no habrá cambio si no es que en este país, en nuestra bella Guatemala, hagamos una refundación del sistema de salud, hagamos un gran espacio de, de encuentro donde reflexionemos y demos cada uno nuestros esfuerzos. De veras, este país no puede, las comunidades a las que yo veo y estoy con los estudiantes en formación, no puede seguir limitando un acceso, una ambulancia. Un director de distrito no puede negarle la atención el traslado a un niño con un cáncer óseo simplemente porque no se lo acepta un director departamental. Tomar esa decisión es muy difícil y muchas de las veces se hace de forma condicionada. Es ahí donde hablo de apelar al corazón y decir, no importa que no necesariamente se pueda resolver con quimioterapia o con resolución quirúrgica, lo importante es hacer lo que deberíamos de estar haciendo para tener una vida salvada. Hay un elemento muy importante en el sistema de salud como lo es el médico, y el médico es el ente de transformación de todo. ¿Cuál es el papel para usted? ¿Cuál es el papel
que debería de jugar el médico en la transformación del sistema de salud en Guatemala? Yo lo pondría de esta manera. eh, el sistema no se transformará si no hay una plena conciencia de mi papel, de lo que yo voy a transformar. Y es que transformamos todos los días en la relación médico-paciente, porque si yo no hago una real educación y un cambio de hábitos, y solo me importa el curar, creer que curo, que es diferente, doy y prescribo un medicamento y muchas veces ni siquiera le doy una fecha de reconsulta, pues no estoy haciendo nada, ni siquiera estoy abordando el más mínimo y cercano nivel, que es el individual. Faltaría trabajar en el segundo nivel de esa atención que para el paciente es la familia y por supuesto la gran transformación a nivel comunitario, a nivel poblacional, que es muy importante. Y esa parte les invito a las unidades formadoras que ya pasan de 6, que incluso las tuvimos el año pasado en el Congreso, a que realmente abordemos la calidad de la formación, porque el sistema será nutrido y será alimentado de los valores de cada persona. No es posible seguir vendiendo la carrera de médico cirujano para hacer un proceso de enriquecimiento. Está bien, no nos negamos, no es que digamos que la medicina debe de ser para gente pobre, un médico pobre. El tema también pasa por la dignificación que debería de tener todas las instituciones para hacer que ese médico gane lo que tenga que ganar, por digno que sea su trabajo. Y bueno, nos metemos a problemas cuando comparamos los salarios de otros servidores públicos versus el médico. Mencionó una palabra muy importante, la formación médica. La formación médica es muy importante. ¿Qué calidad de médicos usted está formando parte de crear nuevos médicos? ¿Cómo influye esta formación médica en un futuro en el sistema de salud? Para, Influye. para dar un tratamiento de calidad. Claro, influye, yo diría que es lo más importante. Influye cómo cada uno de los médicos somos en un servicio de un hospital, en una policlínica, en un CAP o en un puesto de salud. La figura de los médicos, recordemos que muchas de las veces lo que más nos gusta, porque se reproduce lo que Michel Foucault llama el dispositivo de poder en la clínica, es el mismo dispositivo de la relación de poder en el hospital y en la carrera de medicina se da mucho los rankings. Entonces, nos hemos mal acostumbrado al machuque indigno e inhumano, porque creemos que vamos a fijar un conocimiento de esa manera. Y lo que hacemos es precisamente vulnerar la autoestima de esa persona que se está formando. Yo no quiero decir que es por eso que aumenta el suicidio, pero el ser humano es una unidad indivisible y es afectado por una serie de factores. ¿Cómo y cuánto estamos produciendo? Porque la salud se produce. La salud se produce en la universidad, la salud se produce en la casa, en la fábrica, y por eso hay cada una de las especialidades. La salud se produce en la relación de pareja, en la relación de hijos, en la relación de gobierno y ciudadanos, en las vías de las políticas públicas. Entonces, por supuesto, estamos muy compenetrados y creo que se debe de abordar, pero con todo, no es solamente un discurso. Creo que debiésemos de hacer un alto en el camino y la propuesta es hacerlo desde un colegio comprometido con el cambio del sector, la reforma del sector, sino tal vez la refundación del Ministerio de Salud y del Estado debe de ser visibilizado como una posibilidad real de un cambio realmente transformador. En la actualidad, del último tiempo atrás, nosotros como médicos ya graduados tenemos un código deontológico a nivel profesional. Nos da los valores éticos con los que nosotros nos llevamos a nivel profesional. Pero usted como docente, como creador, como formación,
formador de nuevos médicos, ¿qué valores cree usted que deben ser fundamentales, que son la base para estos nuevos médicos en un futuro? Importante, de nuevo, ese humanismo, ese respeto a la persona, porque si hay respeto a la persona, hay responsabilidad social. Yo estoy siendo promotor de el derecho a la salud, pero un derecho integrador, respetuoso, íntegro, y por lo tanto, la otra, el otro valor es la ética. No podemos, no podemos, compañeros, no podemos seguir actuando de la manera en que actuamos. No podemos seguir elevando el número de cesáreas sin razón justa para las cesáreas. No podemos seguir generando y utilizando imágenes simplemente por utilizarlas. Y allí va la ética, porque no es justo eh, que yo me sienta mejor para llevar el sustento a mi casa si me miento a mí mismo haciendo una serie de procedimientos que no son necesarios. Y allí está la ética. Importante la ética en la formación, importante la ética en el desempeño, en la clínica, en el hospital, en la institución donde yo trabajo y como proyecto, por lo tanto, el médico debe ser un modelo y un modelo a seguir en cada uno de los jóvenes que van a hacer la medicina, por lo humano que sea, va a ser transformadora. Si no cambia eso, no cambiará nada. Y la razón de los colegios se desvirtuará. Durante nuestra formación, médicos todos hemos pasado por el ejercicio profesional supervisado, que es muy importante en nuestra formación académica. Eh, ¿Usted cómo mira esta experiencia como para futuros estudiantes o futuros médicos en la experiencia que puedan tener en el ejercicio profesional supervisado, el EPS rural, a futuro, como algo históricamente bueno que ha venido sumándose cada año, pero que al salir muchos toman la decisión de irse a una especialidad hospitalaria y dejan abandonado por alguna razón, algún motivo fundamental, eh, el ministerio no apoya, o cuál cree usted que puede ser esa experiencia que no motiva? Bueno, ahí creo que debemos de reflexionar más tranquilamente porque cada uno de los profesores que acompaña el eh, reforzamiento de las competencias, entendiendo competencias por conocimientos, habilidades, pero también eh, actitudes con P y actitudes con C, y por supuesto con ética. El profesor que acompaña, que redirige, que sensibiliza, por supuesto está haciendo un trabajo digno de formación. Y en el EPS rural, el estudiante por primera vez suceden dos cosas, suceden muchas cosas, pero suceden dos principales. Una, se enfrenta solito a la resolución, a la competencia que debe de tener y él se da cuenta si la tiene o no. Y nosotros nos dimos cuenta. Nosotros identificamos los vacíos que yo tenía para realizar el fondo de ojo, porque lo realicé eventualmente una vez en la carrera y eventualmente si me tocaba una enfermedad que se relacionaba con la del análisis y la práctica del fondo de ojo, bien, lo recordaré y lo volveré a recordar y hacer. Pero si nunca lo vi, es allí cuando yo voy a tener que decidir en qué debo de estudiar. Y ese reforzamiento y ese reconocimiento de que yo tengo vacíos es importante y es un proceso inicial. El otro proceso es que se da cuenta que debe de cambiar porque si no, no le valdrá el proceso de la práctica del EPS. Por lo tanto, el EPS es constatador, es medidor de las competencias que la escuela le ha dado. Y ese proceso es individual, pero también es familiar y es comunitario. Y en este sentido, recordemos que hay promociones o generaciones que podemos interlocutar. De hecho, posiblemente
el hecho de que nos vean acá al doctor Rivas y a mí en este momento, seamos un error estadístico de la práctica de los medios de comunicación, porque es obvio y reconozco y no pasa nada, mil disculpas, cuando nosotros pretendemos que todos los estudiantes a su temprana edad, porque también es cierto eso, ¿verdad? Nosotros salimos de 30 y 29 años y quizás 31 y 32. Los jóvenes están saliendo de 24, de 25 años. Y es obvio que ese proceso de madurez, incluso para dirigirse a su paciente, todavía le dé ciertos nervios. Y no digamos cuando hay que hablar en cámara, y no digamos cuando hay que hablar con la comunidad. Entonces, hay niveles de constatación que las competencias no las, no las tengo todavía. Y los profesores debemos de ser y ser muy, muy capaces de identificar esas debilidades y reforzarlas y cambiarlas. Ahora, ¿cuánto tiempo podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Primero, acompañar todo el tiempo. Y esa es posiblemente una de las reformas que al interno de las facultades, hablo de todas las facultades, no solo de la San Carlos, nos demos cuenta que es más importante estar más seguido, más días acompañando este proceso, porque los dejamos solos muchas veces. Entonces es el proceso del cambio del sistema de salud pasa por el tema de la formación, el tema de la práctica, el tema de la responsabilidad social, el tema de la ética y cómo me vinculo yo como persona humana ante ese proceso de la salud. ¿Qué desafíos pueda tener el estudiante de un telequinista profesional supervisado rural hoy? ¿Serán los mismos que tuvimos nosotros en algún tiempo? ¿Han cambiado o se han transformado? Algo ha pasado con... Han pasado muchas cosas y seguramente no son las mismas condiciones que tienen los médicos actuales. Eh, Posiblemente se quejan más, ¿verdad? Porque este mundo moderno nos ha dejado y nos ha hecho dependientes de la comodidad. Incomodidad si no tengo acceso a Internet y no puedo ver el capítulo de la serie que me he acostumbrado todos los días. Incomodidad en lo que como, incomodidad en cómo duermo, incomodidad en cómo me baño. Entonces, los desafíos que tiene el actual médico es permitir acercarse a una realidad de país que si no la ve y ah, no la absorbe y no causa reflexión en su cabeza, en su análisis, en su pensamiento crítico, pues de poco o nada le va a servir 6 meses que para algunos son fastidiosos, pero para otros han sido de crecimiento enorme. Y quiero contarle un ejemplo de hoy en la mañana. Eh, en los servicios de nuestro sistema público de salud, muchas veces mm, no tenemos todos los elementos para hacer un control prenatal. Y en Solola, en San Andrés de Metabá, con la buena coordinación que se establece con los compañeros médicos, pues dijimos, si hay ultrasonógrafos, si están las máquinas, los obstetras están renunciando a las plazas que les dieron en enero y prácticamente las direcciones departamentales de salud, el ginecólogo aguantó 3 o 4 meses. Aguanta eso. ¿Por qué? Porque se da cuenta de la gran brecha de conocimiento que hay. No solamente el ministerio ha abordado pediatras y ginecólogos, pero es obvio que la demanda de esa especialidad y la demanda de capacitación, cumplimiento de normas, programas preventivos y abordaje del porqué de de la mortalidad materna rebasa toda una capacidad, pero el sistema, ¿cómo los forma? ¿Cómo los estamos formando? Los estamos formando para que esta persona sea especialista y el especialista, no digo yo que es malo. Mi perdón si en algún momento se enfoca al decir que el especialista no es el médico que necesita el país. Por supuesto que sí. El país necesita de personas que sepan específicamente qué hay que hacer en determinado momento, pero hacer un balance, porque los médicos se siguen concentrando en la ciudad capital, ni siquiera en los nódulos que ya debe de haber planificación territorial a nivel de país, de las grandes regiones, sino que siguen siendo en Guatemala. Y aquí vamos a seguir ganando lo que ganamos. Si eso importa, bien, pero el gran reto es que debemos de ir
y el ministerio debe tener. Por lo tanto, ya estamos hablando de otro nivel de política pública. No se puede centralizar porque no somos un país centralizado, ¿verdad? Pero sí deberíamos de identificar las brechas que hay para identificar a dónde debo de mandar y de dar ciertos niveles de salario. En la región más apartada de este país, que se llama Chajul, y que el Ministerio de Salud, la cooperación, las universidades deberíamos, y hago una propuesta seria aprovechando su programa, doctor Rivas, o el programa del Colegio de Médicos y al director de la DIS del CHIL, a que trabajemos en la experimentación de un proceso, porque allá hay gente que no la van a ver, no la están viendo, y ahora que se van los cubanos, desde mi perspectiva, posiblemente me equivoque con los compañeros saludistas del INSIL, los van a dejar de ver. ¿Por qué? Porque llegar a las comunidades de Chacul más o menos son 12 horas y con el invierno se aumenta a 18 horas. Y allí el ministerio no va a tener la capacidad. Es allí donde necesitamos la cooperación comprometida, un ministerio que privilegie y por supuesto, mucha gente se ríe de lo que voy a decirle en este momento, pero un salario dignificador del médico, en donde el médico debiese de ganar 40,000 quetzales, la gente se ríe, pero Claro. es un salario digno, porque usted va a estar 3 meses en la comunidad, va a salir una para tener reflexión y para recibir clases, y va a estar inscrito en la maestría de medicina familiar, y va a tener asegurado las condiciones adecuadas para ser solidario con esas comunidades. Si no, no podrá ser. Y aquí necesitamos, yo lo digo y lo planteo no como una propuesta mía, esto ya es parte de una propuesta y vuelvo a decirlo, ojalá el Colegio de Médicos, por medio de la Comisión de Educación Médica Continua, hagamos un proyecto en donde vamos a la práctica. Alguien me decía hoy en la mañana cuando le conté que venía para acá, "Ah, pero ¿qué hace la Comisión de Educación Médica Continua? Que es nuestra responsabilidad, aparte de dar temas científicos específicos de especialidad, también estamos abordando esta temática. Y aquí quiero lanzar esa propuesta al Ministerio de Salud y quisiera que el director del área de la Dirección Departamental de la región Ixil, pues trabajáramos en esa propuesta, porque realmente sería una propuesta que cambie y que incide, aunque sea en un sector, pero realmente vale la pena experimentar que este país debe dignificar al personal médico y a todo el personal de salud. Y tomarlo como que fuera un plan piloto Exactamente. y que este se pudiera replicar si da buenos resultados, ya sé que no los errores. Y lo quiero, y disculpe que vuelva a insistir, UNICEF escuchó la propuesta muy rápidamente en una feria de la salud en Toluché, en Santa María Nevada, y le interesó. Eh, a la Unión Europea, que llegó precisamente para hacer una fiesta de salud, le interesó la propuesta. Al nuevo director lo comentamos y ojalá el colegio se pueda sumar a este tipo de experimentos, porque si no hacemos algo, nunca nos vamos a dar cuenta de lo capaces de lo que podemos hacer para transformar la salud en lo local. Sí, necesitamos estar decididos y ver de qué forma podemos apoyar. Muchas veces se han hecho trabajos individuales y ese creo que ha sido el problema. Que solo una persona quiere, como decimos nosotros, remar y eso es imposible y difícil. Y por eso, doctor, este programa, esta temática se convierte en una temática importante porque yo, primera vez en el que participo en un evento como este, intentando plantear puntos que puedan converger en una estrategia, en una acción colaborativa interdisciplinaria, porque, repito, los COCODES y los alcaldes, en este momento es importantísimo hablar de municipio saludable y cómo se construye una comunidad saludable, porque ya con los servicios de salud llevamos medicamento y algunos procedimientos para intentar decir que hacemos curación de la enfermedad, pero no promovemos la salud, no educamos en salud. La promoción de la salud es un proceso transformador de las condiciones mismas de las comunidades. Por eso es que se habla de que todos en conjunto, desde la institucionalidad, desde la contribución del conocimiento, hacemos y producimos salud. Y de hecho, dice que
cuando se propuso este tipo de programa Junta Directiva, ese era el objetivo. Tratar de buscar de que ya no fuera un colegio pasivo, que solo ve pasar de un lado hacia el otro, de arriba hacia abajo, las directrices que se dan, sino que buscar la forma de cómo llegar a la población de una forma sencilla que los mismos médicos le puedan explicar por este medio a toda la población. Y por qué no, también llevar alguna propuesta o ver de qué forma se puede hacer alguna transformación, en lo económico, en lo social, hacia los mismos médicos, porque aquí vamos a ver cuáles son más las necesidades que se puedan dar. No es lo mismo que uno tenga una percepción personal a que uno ya la pueda compartir por este medio. Los compañeros saludistas merecen del acompañamiento de la comisión que tiene como objetivo una dignificación. Creo que en realidad el colegio debe estar presente, debe ser la representación de un gremio para mejorar y fortalecer las condiciones del desempeño de la práctica. Sí. Hemos hablado ya de desafíos, ¿verdad? Pero ¿qué impacto tiene el médico o el estudiante que está en el EPS rural o ejercicio profesional supervisado? Bien, allí déjenme contarle que posiblemente en el marco de esas debilidades institucionales nos lo proponemos cada vez más. Parar en un momento y decir, bueno, vamos a ver cómo y cuánto estamos contribuyendo con la producción de consultas, primeras consultas, reconsultas y emergencias. En realidad, ese proceso, ah, si bien es cierto, el ministerio nos ve como una mano de obra y no necesariamente barata porque ya le aumentaron a la bolsa. Los estudiantes lo ven como una oportunidad final de formación con un reconocimiento económico. No son trabajadores del Ministerio de Salud, pero tienen funciones como tales y tienen en realidad 6 competencias. Deben de hacer intervención, deben de hacer gestión, deben de hacer vigilancia a la salud, deben de hacer promoción para la salud, deben de hacer atención médica integral e integrada y deben de hacer investigación. Entonces, por supuesto, los desafíos para un estudiante es primero reconocer, conocer y deprimirse de las condiciones de su puesto de salud. Y una de las primeras herramientas que tiene los que están remozados y están con todos los servicios, pues contento, solo hay que pintarlo y hay que buscar algún equipo. Buena parte de los servicios del ministerio están aquí, pero hay otros al extremo. No tienen agua potable, no tienen servicio sanitario, ni siquiera para los pacientes. Y eso en el marco de una, un enfoque que se llama WASH dentro de la Organización Panamericana de la Salud, que se refiere a las condiciones de saneamiento y higiene de los servicios de salud como lugares de práctica clínica integral e integrada. Positivos, porque si yo mismo no puedo lavarme las manos después de ver a un paciente, ¿qué estoy haciendo? E igual para mí y mi familia. Entonces, el desafío de aquellos no solamente médicos, sino del personal, también estamos hablando que las enfermeras y auxiliares de enfermería, técnicos de salud, los que se generan en el INDAPS y en otras estructuras privadas, pues el primer desafío es reconocerse en el momento en el que están. Pero lamentablemente salen de su EPS y todo fue olvidado porque el mismo ministerio debería de reconocer que todo aquel, incluyendo que salga de cualquier casa de estudios y de la universidad, deberían de ser los directores de los puestos de salud, porque no tenemos directores en los puestos de salud. Eso no quiere decir que despectivamente decimos que las enfermeras auxiliares y licenciadas en enfermería no lo pueden hacer, no, y lo están haciendo. Y el Ministerio de Salud ha echado mano de ese recurso porque cada vez es más. ¿Y por qué ya no hay recursos para poner médicos en donde tienen que estar? Eso ha sido un proceso en el cual el médico ha dejado de ser salubrista. ¿Por qué? Porque el modelo le sigue generando en dónde trabajar, cuál debería ser su actuación, e inde- indefectiblemente el médico está obligado a reproducir ese.
la construcción de la salud, la producción de la salud, la ética y todo ese proceso que algunos de nosotros nos ilusionamos, mantenemos dentro de nuestro actuar, lamentablemente todavía no es un impacto que saque a la persona de lo que el modelo capitalista lo va a orientar. Hay una cosa que lo mencionó y así muy someramente, ¿verdad? Superficial. Eh, el EPS o el tanto hospitalario como el rural y los residentes son vistos como trabajadores, Sí, pero no son trabajadores. Y tienen, todo el mundo dice tienen un sueldo, no es un sueldo, es una bolsa de estudio que tienen los médicos, ¿verdad? Que al terminar, ahí completó su carrera estudiantil o de especialización y tiene que iniciar su trabajo como profesional. Entonces, eso sí, hay que dejarlo claro, ¿verdad? Que no es un sueldo, no es un salario el que ellos perciben, sino es una bolsa de estudio por realizar el trabajo que se debería tener por medio de médicos profesionales. trabajo que en realidad para el mismo Ministerio de Salud, los residentes externos e internos son el principal pilar. ¿Qué pasaría? No estamos provocándolo, no estamos diciendo que vamos a generar un proceso de dejar solo a un ministerio en el funcionamiento de un hospital. Pero ¿qué pasaría si no hay externos, si no hay internos, si no hay residentes? Porque en realidad sostienen al mismo ministerio de la enfermedad, porque Ministerio de Salud, esa es una reflexión final, en este país hace falta tener un Ministerio de Salud. Tenemos un Ministerio de la Enfermedad y no es nuevo. Este estribillo, esta frase no es nueva. Ojalá y eso nos permita ver lo que deberíamos de hacer, que es transformar la práctica de la medicina en un proceso de reflexión y de creación de políticas públicas de sanidad ambiental, de salud animal, porque es obvio que en los últimos 20 años hemos sido también impactados por esas relaciones de las diferentes saludes, que ahora hay un concepto único que se llama One Health o una salud, que encierra todo unas diferentes actividades en el que hacer de la política. Vamos a entrar a un tema álgido aquí, que es el colegio de médicos. Según su perspectiva, ¿cuál debe ser el papel o cuál debería ser el papel del colegio de médicos en el sistema de salud de Guatemala? Primero, hacer lo que para lo que fue creado. Y en ese sentido, el tema de el colegio debiera de velar por mejorar las condiciones de trabajo de los médicos. Es obvio que el mejor referente en Centroamérica, que fue Honduras hace 10 años, eh, se debilitó y era nuestro referente a seguir. Entonces, el colegio debe de hacer, defender y dignificar al médico, porque es obvio que el médico, y cuando vemos la epidemiología de la salud, de lo que se enferma, de lo que se muere el médico, son enfermedades totalmente que son producto de su actividad profesional. Entonces, realmente luchar por esa defensa del ejercicio de la práctica médica y sobre todo realmente desarrollar un programa científico, pero sostenible y serio. Lo que se ha hecho, y creo yo que es importante reconocerlo, también aprovechar el espacio para decirlo, lo que se ha hecho en el marco de la, el, el mejoramiento y el número de charlas de educación médica continua de cualquier colegio, yo me atrevería a decir de cualquier colegio centroamericano, el de Guatemala ha sido una lanza importante y se reconozca o no, yo le cuento, en este momento aprovecho yo, seguramente no lo ha hecho usted, doctor Rivas, pero lo que se hizo en los últimos 3 o 4 años en el número de las charlas de formación para el médico, y hay médicos que se volvieron disciplinados.
Y están allí constantemente. Yo lo he visto, yo he visto el número y por eso en algún momento pedíamos el indicador de asistencia de los médicos a las charlas. Eso es importante, suficiente, pero también es necesario garantizar la sostenibilidad. El Colegio de Médicos debería de crear procesos. Obviamente no es unidad formadora, pero sí en coordinación con aquellos instituciones de formación. ¿Cuántos de los médicos generales no quisieran recibir un curso para poder hacer ultrasonidos, para poder hacer procedimientos que son necesarios en su clínica? Y, y ese es un vacío. Aparte de los dos que ya dije de la defensa y por supuesto el que más le corresponde, fortalecer y crear políticas públicas que realmente hagan mejorar la salud de las comunidades en todos los niveles y por lo tanto incidir. No podemos seguir pensando que los médicos solamente curan. Los médicos también participan de todo ese proceso que se llama producción de la salud. Por lo tanto, tengo que poder y tengo que tener competencias de pensamiento crítico, pensamiento propositivo, argumentativo y organizarnos como colectivo. Y ojalá seguir el ejemplo de Honduras de hace unos 20 años. Claro. ¿Y cómo mira usted? Y mencionó hace un momento la palabra instituciones. Ahora yo se lo planteo de esta forma. ¿Qué compromisos o con qué instituciones cree usted que pueda desarrollar el Colegio de Médicos para apoyar a los profesionales? Con todos. Eh, el Popol Vuh ya nos trata y nos da el mejor argumento, pero es que debe de ser con todos, porque todos los sectores de la sociedad estamos llamados a generar condiciones para la salud. Los cocodes, las mujeres organizadas. Puedo llevarme mucho tiempo en enumerar aquellos grupos que deberían de estar. Entonces, realmente el colegio debe de visibilizar aquellos cambios epidemiológicos que se dan en la población, porque son importantes. Debe de visibilizar las nuevas generaciones y las nuevas enfermedades o las enfermedades emergentes. Creo que un colegio está llamado a ser parte activa de todas aquellas comisiones y deberíamos de ser. Hay muchos expertos que como ya tienen las condiciones creadas a nivel económico, ¿verdad? Y bueno, todos conocemos a muchos de los colegas y maestros que tienen ya lograda esa eh, necesidad resueltas, entonces pueden contribuir a crear, impulsar un consejo de salud dentro del mismo gremio del Colegio de Médicos, que nos generen espacios para llamar y sentar las bases de lo que debería de ser, limitar las brechas. Es que no puede ser que en este país todavía haya familias que no pueden, sus niños no pueden ser vacunados, sumado al mal llamado movimiento antivacunas, a que no pueden tener vacunas. O sea, no es posible. Y ahora qué tan culpables somos nosotros como ciudadanos de los procesos de enfermedades emergentes como sarampión. Y es que allí nos damos cuenta que no hemos hecho adecuadamente la promoción de la salud. ¿Por qué? Porque no hemos incidido en hacerle entender a la población. Posiblemente hay que revertir el tema. ¿Qué tan capaz soy yo de instruir a la comunidad, a la población, para que me acepte un mecanismo protector como es la vacuna? Por lo tanto, entonces, más que solo una reflexión filosófica, yo creo que el trabajo se debe impulsar a todo nivel, con todas las instituciones. El Colegio de Médicos está en todos los municipios. Me atrevería a decir yo que está en los mayores lugares poblados, hay un médico. Y a usted, médico, es el que le hacemos un llamado para que contribuya con la producción de salud. Si no, si no tiene un trabajo, hay que hacer un proceso de educar a la población. El médico también debe ser educador. El médico debe de ser analista de la situación de la salud. El médico debe de estudiar las desigualdades y ojalá contribuir, porque el médico no puede ser ajeno a todas las necesidades insatisfechas. Esa es la práctica de la medicina humana. Claro. Nosotros hemos oído siempre una palabra, una frase muy frecuente.
y cada uno tratamos de defender nuestra generación. Mi generación es mejor que la de ahora, las de anterior a nosotros, la de ellos fue mejor que la de nosotros, y así vamos a ir cada quien defendiendo sus generaciones. Esta generación enfrenta muchos desafíos con la modernización, con los problemas que se vienen dando en la forma global internacional. Pero Guatemala se va quedando atrás, o vamos 25 años quizás atrás de ese desarrollo. ¿Usted cómo mira el futuro médico? ¿Qué desafío va a tener al momento de graduar? Creo que con la mayor confianza hacia ustedes, creo que es la pregunta más difícil. Y es la pregunta más difícil porque obviamente yo he visto aquellas actitudes y aptitudes de los médicos jóvenes en formación, eh, y a veces me despiertan, me genera extrañeza cómo sigue habiendo sensibilidad por la situación. Eh, Tuve una estudiante que sufrió un proceso de reconversión, le llamo yo. Ella es precisamente de Honduras y ella se dio en ella el proceso transformador, también en mí, y vimos cómo se sensibilizó de las condiciones de las comunidades. Y, y lo dijo tal cual, así, más o menos, en una entrevista que le hice. Doctor, nosotros no sabíamos nada de salud pública. Nosotros desconocíamos que hubiesen comunidades que viven en casas de nylon. Estoy hablando de Guineales y Chapí, posiblemente en la Boca Costa de Sololá, posiblemente comunidades donde circula mucho el dinero por la hoja de machán, porque la hoja de machán, en todas las semanas, de todos los meses, de todos los sábados, se consume hoja de machán. Y de esa región de Boca Costa salen 18 camiones diarios. Cuando es época de Navidad, suben a 38. Entonces, ahí pareciera allí, hay intercambio, hay dinero circulando. Pero la reflexión a partir de la compañera que dijo, eh, los médicos no necesitan curar, también necesitan comprender las realidades económicas, sociales y culturales. Y, y esa pequeño cambio, subjetivo, si ustedes lo quieren, un caso aislado, se suman otros que lo que hacemos y deberíamos estar haciendo todos los médicos que tengamos oportunidad de tener en su clínica, en el espacio de los hospitales escuela, hacer este tipo de reflexión. No importa, pueden seguir siendo especialistas, pero con una sensibilidad y un compromiso social. Obviamente, no hablo del compromiso de las privadas, pero que también hay privadas, que lo he dicho bueno, lo dijimos en un evento público. También las universidades tienen su espacio para hacer un compromiso con las situaciones del país. Hay universidades privadas que están haciendo análisis de los impactos de las políticas en salud, están publicando sus ejercicios y tienen una reflexión, acción muy importante, como lo debió haber sido y se debe seguir haciendo la Universidad de Santa Ana. En realidad, entonces, los jóvenes están con las mejores sensibilidades, es solamente de conducirlos y mostrarles. Y el papel del profesor es usar, focalizar y aumentar esa realidad y tratar de identificar, por lo menos creo que nos quedamos muy tranquilos aquellos profesores que nos involucramos en ese cambio sensitivo, ese cambio sensibilizatorio y civilizatorio de que lo vean. Y hemos tenido la satisfacción de que en el marco de investigaciones recientes, los estudiantes se dan cuenta de que estudiar medicina no es solamente aprender a usar medicamentos, también es estar muy consciente de que la salud realmente es un derecho que en este país se viola constantemente.
Y viendo de esta forma, ¿qué considera usted que es necesario de cambiar en la educación médica? Es importante, es importante redefinir las acciones a partir de una misión y una visión. Y por supuesto, la que más conozco es la de mi universidad y la de mi facultad. Estamos comprometidos con hacer del estudiante un profesional que sea capaz de reconocerse a sí mismo como una parte importante de ese proceso que se llama la producción social de la salud, identificar determinantes que afectan a la salud, por lo tanto, identificar factores positivos que deberían de generar salud, y allí hay que reconocer que no necesariamente en el plano del campo estudiantil estamos generando hábitos de vida saludable, ni siquiera estamos acercándonos a hacer opción a la universidad pública. En este caso solo puedo hablar de la San Carlos, porque posiblemente no seamos en este momento la mejor universidad para estudiar medicina desde la extracción étnica de las comunidades. Y por eso será otro tema que tiene que ver con las universidades mayas, que son una opción para que finalmente no se produzca la colonización del saber de poblaciones indígenas. Todo un tema, ¿verdad? Un tema complejo. Complejo. Dentro de las universidades e instituciones, ¿usted qué le agregaría que pudieran apoyar en la educación al profesional, al médico ya graduado? Bueno, yo creo que sería muy importante saber que la, la, el análisis permanente de las realidades no es el mismo. Y quiero poner un ejemplo. La mortalidad materna, que debiese de haber sido un indicador en esta modernidad, debiese de haber sido un indicador que ya no generara enfermedad, lo sigue siendo. En Huehuetenango, por ejemplo, en el 2013 volvimos a tener la misma cantidad de muertes maternas que en el 2000, que en el 1996. 90 muertes maternas que después de casi 18 años se vuelve a tener las mismas fallas en el sistema. Y entonces es importante abordar y trabajar con otras especialidades, con otro tipo de conocimientos. Eh, Decía un experto de la OPS, dentro del proceso de formación es importante tener y hablar de la sociología de la salud, la antropología del cambio, la importancia de tener el trabajo social para identificar familias en riesgo. No se trata de tener solamente programas asistenciales como lo tuvimos en el pasado, sino realmente abordaje integral. Y allí todos estamos llamados a poder contribuir con ese proceso que en realidad las nuevas generaciones deberían de poder. Nosotros no lo logramos. Nosotros no logramos trabajar en equipo. Nosotros todavía nos cuesta aceptar al otro profesional, entender que el experto o la visión cambia y esa visión debiese de contribuir a la creación de política pública. Entonces, creo que es importante reconocer que también es importante la tecnología, pero a la par de esa tecnología, una reconversión. Realmente el país necesita cambios drásticos de los enfoques y más que tener una memoria para memorizar, es importante que los estudiantes, que las disciplinas, trabajemos por la construcción de un conocimiento colectivo. Ya no es más el médico que lo sabe todo, porque ahora lo tenemos al alcance de una consulta y de tanta IA. Ya no, ese proceso ya no. Ahora es el proceso del poder ser, del saber aprender y pues, sobre todo ponerlo en práctica. Y ese, insisto, esa práctica debe ser transformadora por lo humano que sea.
Ya un profesor, un médico que sigue dirigiéndose y guiando a sus estudiantes, a sus propios compañeros, a partir de un conocimiento repetitivo mecánicamente, eso ya no es humanidad. Eso se quedó en el pasado y ahora es un proceso liberador en donde abordamos con mucho respeto a todas las personas que tienen que ver en el sector de la salud. ¿Y usted cuál cree que puede ser y debe ser el compromiso del médico con el sistema de salud de Guatemala? La ética, yo pienso que es el proceso de la ética, el cumplir horarios, el mantenerse formado. Lamentablemente, hasta ese proceso cambió. En tanto yo esté capacitado y con competencias todos los días nuevas para ser mejor profesional, mi práctica clínica y mi práctica humana será obviamente todo el proceso, el llamado de la reflexión, el llamado de un alto en el camino que plantea eh, Ping Yun Chang, eh, creo que es un filósofo coreano alemán que está cada vez diciendo, haga un alto en el camino, reflexione, analícese, proponga cambios, reflexione cómo es su actuar, porque en esa reflexión vamos a encontrar posiblemente mecanismos de respuesta para mejorar todos como sociedad. Y por supuesto, el médico solo podrá sanar. Obviamente hay procesos fisiológicos y anatómicos que no entran allí, porque lo que quiere la población y necesita la población es que sea escuchado y que sea acompañado en su proceso. Y allí es obvio que los médicos nos desesperamos por la atención individualizada de la psicología. Doctor, antes de finalizar, me gustaría pedirle un mensaje para todos aquellos médicos jóvenes, a los estudiantes, que es verdad que están en formación de la carrera y el trabajo que se realiza como médico del sistema de salud de Guatemala. Pues la medicina es una profesión que exige conocimientos, que exige competencia, pero también exige vocación. Otro concepto trillado, pero que realmente exige compromiso para la población con la que trabajo. Yo creo, y mi mensaje especialmente para los jóvenes es, si están convencidos de que lo de ustedes es un acto de amor, porque la práctica de la medicina es un acto de amor, al aceptar al otro, el respetar al otro y entender que esas debilidades, esas pérdidas de la salud son respuestas de un proceso social, no es, no es necesariamente por una mala práctica en la continuidad de la alimentación o de la sanidad, hablo de higiene, sino que también tiene que ver con un proceso mucho más global. Por lo tanto, que comprendamos las realidades de la gente. Una vez escuché que un residente no quería atender a un paciente porque su traje pedía. Y, bueno, él creyó que tenía, podía ejercer el derecho y se rehusó a atenderlo. Eh, yo creo que no entender esas realidades eh, lo hace a uno un extraño en un momento en que realmente necesitamos de sensatez. Vean lo que está pasando en estos momentos del otro lado del mundo y es una carrera desenfrenada a la pérdida total de la humanidad. Y ese no es el camino. El camino es realmente convertirnos en personas que apoyamos al otro. Y en el proceso de la enfermedad, en el proceso de la salud, es importante ser humano y demostrarlo. Y demostrar que nuestra actúa, y lo digo de verdad, no lo digo desde una práctica discursiva nada más. Yo creo que es importante analizarse y repensarse esa práctica de cómo estamos haciendo la práctica de la medicina. Y estoy seguro que los grandes maestros aún, no puedo decir nombres, pero hay un proceso reflexivo en el cual aseguran
cada uno de nosotros un proceso reflexivo para el cambio. Espero que nuestras reflexiones hayan contribuido con el programa. Creo que es un bonito espacio para escuchar a los colegas en tanto puedan decir y contribuir con una acción del Colegio de Médicos mucho más humana. Y muchas gracias. Hoy hemos hablado sobre los desafíos que enfrenta el médico a nivel del sistema de salud de Guatemala. Hemos tratado de buscar los principales puntos álgidos que se tienen, que muchas veces se ven, pero no se tocan. Se hablan detrás de una reunión, se hablan fuera de, pero en esta ocasión estamos tratando de que sea amplio, que podamos llegar a esta parte de humanización hacia los médicos, como también de sensibilización del colegio y del ministerio, para que podamos llegar hacia esa parte del sistema de salud que verdaderamente nos hace falta cómo poder ampliar y mejorar este sistema. Guatemala es grande, el colegio médico somos todos los médicos y vale la pena que en cada parte que se encuentra un médico pueda estar presente también el colegio de médicos, brindándole tanto apoyo al médico como a la atención que se pueda dar. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros hoy, el doctor Juan Emilio Hernández Mazariegos, eh, catedrático del EPS, Ejecutivo Profesional Supervisado del Área Rural de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy nos ha atendido muy amablemente y amplio en este tema. Muchas gracias, doctor. Unas palabras de despedida. Pues felicitaciones a usted por impulsar, gracias a los compañeros que contribuyen a que esto se pueda ver, se pueda visibilizar en las redes. Esto es obviamente una producción de nuestro colegio. Ojalá tengamos espacio para escuchar a los demás colegas y ojalá tengamos capacidad de propuesta, capacidad de acción, capacidad de reconocer la importancia que tiene un colegio al ser inicialmente una organización gremial, pero también debemos de ser e incidir en las políticas públicas que deben ya de generarnos realmente una actitud mucho más crítica, mucho más propositiva. No podemos seguir por el mundo, por las clínicas, por los hospitales de la manera tan aislada que lo hemos hecho. Bueno, agradecerles esta noche en nombre del Colegio de Médicos Cirujanos de Guatemala, de la Junta Directiva, presidida por el doctor Antonio Tejada y la Coordinación de Educación Médica Continua, para que este y todos los viernes ustedes se haga presente a las 8 de la noche para ver diferentes temas a través del podcast, que le estamos buscando temas que sean de beneficio para ustedes. Muy buenas noches y los esperamos el próximo viernes.